Buenos días, somos Daniela Navarro y Laura Martín y venimos a presentar el proyecto de investigación en el que hemos estado trabajando a lo largo del curso. El tema que hemos elegido es la crisis del petróleo de 1973 y su comparativa con la crisis energética actual. Nos gustaría darle las gracias a nuestras profesoras de Historia y de Economía por su participación en el trabajo tutorizándolo. El trabajo se divide en dos partes. En primer lugar, la crisis del petróleo de 1973, donde hablamos sobre el mundo en la década de los 60 y 70, el origen de esta crisis, su desarrollo en algunos países y las consecuencias que tuvo. En segundo lugar, sobre la crisis energética actual seguimos los mismos puntos y hablamos del mundo antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, el origen de esta guerra, el desarrollo de la crisis energética en algunos países y sus consecuencias. Y además hablaremos sobre nuestras propias conclusiones. Nuestros principales objetivos a la hora de hacer este trabajo han sido estudiar individualmente cada una de las crisis para poder comparar las situaciones que llevaron a ellas y las conclusiones y las consecuencias que tuvieron. La crisis del petróleo de 1973. El mundo durante la década de los años 60 y 70 estaba pasando la Guerra Fría, que fue un conflicto ideológico, bélico y político entre el Frente Capitalista y el Frente Comunista, que duró de 1947 a 1991. El Frente Capitalista estaba compuesto por Estados Unidos y el Frente Comunista estaba compuesto por la Unión Soviética. Como consecuencia de la crisis de Berlín en 1949, Alemania quedó separada en dos países, el capitalista y el comunista. El bloque capitalista estaba compuesto por la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era un tratado de organización de cooperación militar formado por países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, entre otros. Y el bloque comunista estaba formado por los países que habían firmado el Pacto de Varsovia, siendo estos países como la Unión Soviética, Hungría o Rumanía. El origen de esta crisis fue la Guerra del Yom Kippur, que fue una guerra que tuvo una duración de 3 semanas que comenzó el 6 de octubre de 1973. El Yom Kippur es considerado el día más sagrado para el judaísmo, por lo que los ejércitos sirio y egipcio decidieron atacar a Israel en este día. Los países árabes decidieron utilizar el petróleo como arma y bloquearon su envío a los países que apoyaban a Israel. El petróleo ya había sido utilizado como arma anteriormente, pero fue en 1973 cuando se demostró la influencia global que este tenía. De manera que su producción disminuyó en un 25% y su precio llegó a cuadruplicarse en un periodo de 6 meses. Los países más afectados fueron Estados Unidos, gran parte de Europa Occidental y Japón, ya que su consumo energético se basaba principalmente en el petróleo. El desarrollo de la crisis. En España, el gobierno propuso reducir los impuestos del petróleo, de manera que su nuevo precio llegó a ser un 20% mayor al anterior. La crisis causó una caída del PIB durante 1974 y 1975, de la cual muchos países no pudieron recuperarse hasta 1983. En el caso de España, la caída fue menor gracias a las medidas impuestas por el gobierno. Se acumuló un déficit interior y exterior y una tendencia a la inflación que marcó el curso de los años siguientes. Como consecuencia, se firmaron los pactos de Moncloa en 1977, los cuales exigían una renovación del sistema fiscal y financiero del país. Se impusieron algunas medidas como el control de la cantidad de dinero y el límite del déficit público, además de una reforma tributaria y una nueva política de rentas que se basaba en el crecimiento de los salarios según la inflación y la reducción de la cuota de la seguridad social sobre las nóminas salariales. En el caso de Estados Unidos, la dependencia hacia el petróleo era muy grande, así que el gobierno intentó establecer precios asequibles para todo el mundo que no pudieron cumplir y debieron aumentarlos por falta de suministro, por lo que la inflación aumentó hasta principios de los años 80. La producción del petróleo disminuyó y su precio llegó a duplicarse. Esto causó una escasez de petróleo que llevó a una falta de combustible que obligó al país a racionar la gasolina. Así que utilizaron medidas como por ejemplo que los vehículos cuyas matrículas terminaban en número impar podían acceder a los combustibles los días impares y viceversa. Y las gasolineras utilizaban un sistema para mostrar la disponibilidad y cuando había una bandera verde significaba que todo el mundo podía acceder a ella, si era amarilla solamente las personas que tenían un cupón y si era roja no tenían disponibilidad. En el caso de Japón, anterior a los años 70, se encontraba en una buena situación económica, pero cambió con la llegada de la crisis petrolera
en el año 1973, la cual les lleva a una reestructuración del sistema económico a final de la década. La situación siguió empeorando y los ingresos siguieron disminuyendo, lo cual les impedía invertir en lo público para superar la recesión. Esta crisis situó a Japón en una espiral inflacionaria y debido a las grandes subidas de precios y de salarios les fue muy complicado salir de ella. El precio del petróleo siguió aumentando y llegó a aumentar hasta un 37% en febrero de 1974, pero este aumento bajó a un 5% en marzo de 1975. La crisis petrolera de 1973 es considerada una de las más dañinas a nivel global de la historia, por lo que tuvo algunas consecuencias. En primer lugar, la falta de petróleo en los países de Occidente llevó a una dependencia del petróleo extraído de los países de Oriente, y esto hizo que su precio aumentase en un 410%. Luego había un gran problema de suministros, por lo que muchos países se vieron obligados a encontrar un sustituto para el petróleo. En el caso de Francia se optó por la energía nuclear y en el caso de Estados Unidos y Canadá decidieron optar por la quema de residuos. Luego los países pertenecientes a la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidieron nacionalizar sus empresas petroleras, haciendo que sus ingresos aumentasen. Y los países árabes exportadores de petróleo, su economía también aumentó, pero en su caso fue a corto plazo. Y por último, existían unos grandes problemas de suministro energético en los países de Oriente Medio que llevaron a afectar a los países más desarrollados, creando un embargo que duró 6 meses y haciendo que la inflación subiese y la economía se estancase. La crisis energética actual. Para entender el porqué del interés de Rusia por Ucrania hay que adentrarse siglos atrás. En el año 998, Vladimir I de Kiev consolidó el Estado de Rus, actual Rusia, Ucrania y Bielorrusia, hasta el mar Báltico. En el siglo XX tuvo lugar la Revolución Rusa y la creación de la Unión Soviética. Esto supuso una reorganización. Tras la Segunda Guerra Mundial, Crimea pasó a formar parte de la República Ucraniana. En 2014, Rusia invadió Crimea y anexionó la provincia ucraniana. En marzo de ese mismo año, el Parlamento de Crimea realizó unas votaciones para ver si se salían de Ucrania y formaban parte de Rusia. El resultado de esta votación fue de un 96,7% de votos a favor de este cambio. Actualmente, Crimea es un estado independiente ubicado entre Rusia y Ucrania. El origen de la guerra. Para hablar de la guerra actual de Ucrania y Rusia, hay que remontarse en 2013, donde Ucrania firmó un acuerdo político y comercial con la Unión Europea. Esto hizo que la tensión con Rusia aumentase. En 2014, Rusia aprovechó la crisis política a la que estaba sometida Ucrania para anexionar Crimea. Antes de la guerra, Rusia ya controlaba parte del territorio de Donbass, situado al este de Ucrania. Crimea se considera un enclave estratégico con conexión directa al Mar Negro. Putin justifica la invasión a Ucrania diciendo que ucranianos y rusos son un mismo pueblo, por ello su misión es anexionar Ucrania, para ser como en 1991, donde ambas potencias formaban parte de la Unión Soviética. Aproximadamente el 17% de la población es prorrusa. Dependiendo del territorio, este porcentaje puede aumentar o disminuir. En el caso de Crimea y de Donbass, gran parte de la población se considera rusa. Ahora voy a hablar del desarrollo de la crisis actual en distintos países. En el caso de España, la crisis energética ha supuesto la mayor crisis energética desde la década de los 70. Es uno de los países que mejor lo está afrontando gracias a una red de regasificadoras ubicada en la Unión Europea, cuyo objetivo es bajar el precio del mercado y bajar el precio de la factura de la luz en empresas y hogares. Esto ha afectado globalmente subiendo el precio de los carburantes, de la electricidad, del petróleo y especialmente del gas. En julio de 2022, España sufrió la tasa más alta desde 1984, aunque esto ha ido disminuyendo, convirtiendo a España al único país en el que la Unión Europea ha bajado la inflación. En marzo de 2022, la huelga de transportistas paralizó al país. El gobierno español se vio obligado a subvencionar carburantes y las grandes petroleras tuvieron que tomar medidas como programas de descuentos. En Estados Unidos,
aumentó el precio del petróleo. Esto supuso un aumento de los precios generales. El precio del gas natural también aumentó, aunque no tanto como en Europa. El invierno es la estación más fría y donde menos horas de luz hay. Por ello se consume más energía. Se prevé que en los próximos inviernos aumente la escasez debido a que los precios del gas y del petróleo no pueden disminuir tan a corto plazo. Para equilibrar la oferta y la demanda se necesitan realizar cortes. En Washington, el Partido Demócrata ha puesto en vigor unas medidas con un presupuesto de 400.000 millones de dólares. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha ido a Oriente Medio para reunirse con los países productores de petróleo para poder reducir el precio de este. En Alemania, en el último año ha aumentado el precio de los alimentos y de la energía en un 19% aproximadamente. Una medida que ha tomado Alemania ha sido la nacionalización de Uniper, la mayor importadora de gas. Debido a que la Unión Europea ha sancionado a Rusia y no consumen sus combustibles, Alemania se ha visto obligada a comprar en el mercado internacional. Por ello tiene que pagar unos precios mayores. El gobierno alemán está subvencionando 200.000 millones de euros en ayudas para familias, ciudadanos y empresas. Alemania está en una situación desesperada y se ha visto obligada a comprar energía a países como Arabia Saudí, Azerbaiyán o Estados Unidos. Otra medida que ha tenido que tomar el gobierno ha sido extender la vida de dos grandes centrales nucleares que planeaban cerrar en 2022. También se está impulsando la construcción de instalaciones de energías renovables. Las consecuencias de esta crisis es que ha habido un gran aumento de precios general. Las empresas se están viendo obligadas a producir menos. Las empresas más afectadas son la de cerámica, aluminio, acero y cemento. Otro sector que se está viendo muy afectado es el sector transporte, ya que el precio de los combustibles ha aumentado. El bloqueo a Rusia ha afectado en distintos sectores, como el financiero, el comercial, el energético, entre otros. El aumento de precios ha hecho que las personas busquen otras medidas para sustituir estas energías. Una medida que se está tomando son las energías renovables. Las energías renovables están aumentando considerablemente y se espera que sea la mayor fuente de energía antes del año 2025. Las conclusiones que hemos sacado de nuestro trabajo es que el ser humano es incapaz de aprender completamente de sus errores anteriores, ya que tuvimos una guerra bastante similar en 1973. En esta guerra se están acabando con muchas vidas por conseguir territorios que ya están repartidos en una anterior época de la historia. De otra cosa que nos hemos dado cuenta, que ya se sabía, es de la dependencia energética de Europa. La Unión Europea se ha reunido para buscar solución a la escasez energética. Estamos en un momento clave para el desarrollo de otras fuentes de energías limpias y renovables, para que Europa deje de depender de países como lo son Rusia o países del norte de África. Este ha sido nuestro trabajo, espero que os haya gustado. Sí. Bueno, a ver, primero felicidades, os habéis esforzado muchísimo, me ha gustado el trabajo, algunas puntualizaciones, ¿vale? Entonces, en cuanto a la crisis de los años 70, ¿vale? Yo no lo hubiera hecho España, Estados Unidos, tantos países, ¿no? Porque al final perdemos un poco el hilo. Si queréis, pues nos fijamos en dos y ya está, ¿vale? Me hubiera expandido un poquito más en cómo se desarrolla la crisis de los años 70 en España, ¿vale? Entonces habéis comentado, ¿no?, que se tomó una medida que es la reducción de los impuestos sobre la energía, ¿no?, con lo cual en España pues, no produjo una subida de precios o una desestabilización de la economía tan alta. Sin embargo, en otros países esto no ocurrió y entonces disminuyó el turismo, disminuyeron, ¿vale?, también en las compras, las importaciones, ¿no?, en nuestro país, porque los otros países no sufrieron más, ¿vale? Y aún así pues bajó el PIB, que lo habéis puesto muy bien, produjo una inflación, ¿no?, una subida
subida de los precios, y entonces las medidas que tomaron fueron los pactos de la Moncloa, que fue una política de rentas, es decir, ahí se juntaron los que son los empresarios con los trabajadores para como habéis dicho muy bien, ¿vale?, que los salarios no subieran por encima de la inflación, ¿vale?, y otra serie de cuestiones, ¿no? Y provocó una tasa de paro bastante elevada, ¿vale? Bueno, bien. Entonces, en cambio, esto es lo que pasa en los años 70, en este caso, podéis haber comparado también con cómo se ha llevado la situación, ¿no? Ahora con la crisis derivada del gas, pues eso, que no viene el gas de Ucrania y todo lo que ha generado, ¿no?, en nuestro país. Y en nuestro país también ha habido una serie de medidas. Cuando habláis esto de las gasificadoras, ¿a qué os referís? Había una red de gasificadoras que se implantó en la Unión Europea. En España. Sí. Pero porque traen el gas líquido, ¿no?, lo traen de Estados Unidos, que ahora España está comprando el gas líquido de Estados Unidos, y en las gasificadoras ese gas líquido se convierte en electricidad, que eso no lo tiene Alemania, por ejemplo, por eso estaban llevando buques a Alemania. Bueno, aparte de eso, las medidas que ha tomado el gobierno, ¿vale?, si queremos comparar con los años 70, en este caso, ¿qué es lo que ha hecho? Ha topado el mercado. Había un mercado libre y un mercado regulado, ¿vale? La mayoría de la gente antes estaba en el mercado libre, porque era mucho más barato, había competencia entre empresas, y entonces el precio del gas estaba más barato, ¿vale? Y en el mercado regulado, sin embargo, que es un mercado donde actúa el gobierno, estaba más alto. Pues ahora ha ocurrido que en el mercado libre el precio estaba tan alto que lo han topado a 40 euros el kilovatio, ¿vale? Eso supone que van a recibir menos dinero las gasificadoras, ¿vale? Y entonces eso se va a compensar, los clientes van a compensar esa pérdida de dinero. Esas son las medidas que ha tomado, es lo que llaman la excepción ibérica, y por eso aquí en España el gas ha estado más barato. Luego ya veremos las consecuencias, porque ese tope al gas lo van a pagar los ciudadanos, ¿vale? Pero quiero decir, esto un poco porque hay que entender también, lo habéis comentado, y en el trabajo está y tal, pero para entenderlo un poco mejor, ¿vale? Simplemente puntualizamos, ¿vale? Y eso habéis dicho que tiene incidencias en la parte financiera. Claro, si suben los precios de la electricidad, están subiendo también los precios de los productos básicos, la inflación ha subido muchísimo, el Banco Central Europeo actúa, ¿vale? Lo que está actuando es subiendo los tipos de interés. Esas son las consecuencias financieras, ¿vale?, que comentabais vosotros. De todas maneras, igual me estoy expandiendo demasiado, pero ¿vale? Por mi parte era muy difícil, siempre es muy difícil en historia comparar una época con otra, y lo habéis hecho muy bien porque es muy complejo, porque los partidos políticos no son los mismos, ya no estamos en Guerra Fría, ya no hay edificios, acumulación de armas. Lo habéis hecho muy bien porque era muy difícil. Y me gusta mucho la conclusión de que no aprendemos de las épocas históricas, de los errores, de una guerra tras otra, ¿no? A cómo volver, ¿no? O sea, parece que dijimos que la Segunda Guerra Mundial no había acabado, y eso lo habéis hecho muy bien. Muy bien, y que el tema era muy complejo, sobre todo en historia. Muy bien, chicas. Sí, una cosa solo, a ver, una conclusión, después de todo eso, una conclusión, lo más importante que habéis sacado, me imagino que lo habéis comentado, pero igual no me he enterado. Si podéis volver a comentar, la conclusión básica, comparando la crisis de los años 70 con las crisis actuales. Pues que ya en la crisis de 1973 se pasó una gran crisis. Sí. Y esta guerra de Rusia contra Ucrania está suponiendo otra vez una catástrofe similar, que encima se está llevando vidas por delante. Y sobre todo hay que buscar fuentes energéticas alternativas, ¿vale? Ser autosuficientes, esto es lo importante, ¿no? Y en nuestro caso pues tenemos sol, fíjate que sepia, ¿no? que no llueve, que hay un sol, ¿no? Y ir a por esas fuentes energéticas, ¿vale? Diana. Yo por mi parte quería felicitaros también por la exposición que habéis hecho, por cómo habéis desarrollado vuestro tema, y también, igual que a mi compañera Carolina,
decisión de volver a caer otra vez en los mismos errores. Mi pregunta era sobre, habéis hecho una afirmación sobre las energías renovables y habéis comentado que se espera que un porcentaje mayor, bueno, que casi toda nuestra energía provenga de fuentes renovables a partir de 2025. ¿Pensáis que vamos por el buen camino? ¿Porque pensáis que nos estamos acercando a ese objetivo? Bueno, a ver, en parte sí, pero yo creo que vamos a tardar más que 2025. O sea, igual a largo plazo sí, pero para 2025 yo creo que no. Se nos olvidará la verdad, cuando acabe la guerra, otra vez al petróleo. Ni para el 2050. Francia está utilizando energía nuclear. Alemania ha vuelto a la carbonización. Muy bien, chicas. Enhorabuena.